Ahora comienza Querer Comprender, un programa que analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, así como la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Un espacio dirigido por Mars Auto desde Madrid y producido por Javier Maurí. Querer Comprender. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. Saludos, buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena, la 107.4 de la FM, Radio Municipal de Mairena del Alcor. Y también saludamos desde aquí a nuestra directora Mar Soto, que por responsabilidades académicas con la UNIR, pues tampoco hoy ha podido estar presente. Nuestro saludo más afectuoso desde aquí. Y también, por supuesto, saludar a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Y hoy contamos con la presencia, al fin, lo hemos conseguido secuestrar, a una persona que es para mí muy especial porque es una persona polifacética. Queridísimo compañero, queridísimo Jaume, muy buenos días y bienvenido a Querer Comprender. Muy buenos días también a ti, estoy encantado además de participar en este programa que como tú muy bien decías, bueno, pues con la colaboración que cuenta desde hace tiempo de Mar Soto, que es una gran amiga mía, una mujer a la que admiro, respeto muchísimo y además quiero y que, como te decía, considero amiga y que me ha hablado muchísimo de ti, que eres un gran profesional, un gran comunicador y que además estás haciendo una labor importantísima, fundamental para dar visibilidad, ¿no?, a distintos perfiles profesionales que no hablo de mi caso, pero por lo que sé, por la trayectoria que tienes y por lo que he seguido de tu programa, imprescindibles, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de eso, de marca España, en fin, de innovar, pues eso, pues son todos esos profesionales, todas esas personas que creen en sus proyectos, que llevan a cabo una apuesta, en definitiva, profesional, que creen en su sueño y que desde tu programa les das visibilidad y eso me parece más que plausible. Así que enhorabuena por tu programa. Muchísimas gracias, Jaume. Bueno, pues Jaume Amils Ontiveros nació en Barcelona y ha transitado por todos los géneros del periodismo, publicidad, comunicación, televisión, radio, prensa, escrita. Dirige su propia revista desde hace 10 años y es autor de documentales de distintos géneros que han retratado la crónica cultural y social del norte del continente africano. Como redactor freelance, publica habitualmente en medios tan vanguardistas como Neo 2 Magazine, Forbes o Icon en el país. Algunos de sus artículos han sido publicados también en medios generalistas como El Mundo, Europa Press o la misma Agencia EFE. Ha dado conferencias sobre temas relacionados con género e igualdad en la Universidad de Granada. Presenta también eventos y mantiene un renovado y constante entusiasmo por su profesión y actualmente dirige la agencia de comunicación y contenidos y revistas Urban Beat. Residente en Madrid, mi ciudad de nacimiento, os presentamos a este polifacético y variopinto profesional. Una de las primeras preguntas que yo te quisiera hacer es ¿qué es Urban Beat y cómo nace y cómo la definirías? Bueno, Urban Beat, tal y como la he relanzado actualmente desde la que es tu ciudad, como decías, desde Madrid, pues es una agencia de comunicación y contenidos y al mismo tiempo revista. Es decir, Urban Beat en realidad nació como un proyecto en Melilla. Cuando yo vivía en Melilla, yo era editor y director de una revista que se llamaba Zoom,
en aquel momento, pero paralelamente a la creación y desarrollo de esta revista, que era una revista lifestyle con contenidos urbanos muy vanguardistas en las que hablábamos de arte moderno, de cultura urbana, de música, de cine, de televisión, en definitiva de cultura pop, también de la vida social local, entrevistas con políticos, sociedad, economía. Bueno, pues paralelamente a este proyecto de la revista, el Patronato de Turismo de Melilla me encargó para presentar en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, una guía turística, pero que fuera completamente distinto a lo que se había hecho hasta ese momento. Es decir, una guía turística que no solamente diera direcciones de museos y que no solamente hablara pues de los monumentos de la ciudad, sino que también retratara un poquito la crónica cultural de la ciudad, es decir, los personajes más relevantes y más curiosos, la escena cultural local en cuanto a música, la gente que hacía cosas en definitiva para propiciar una escena cultural vanguardista, ¿no? Entonces, a eso decidí llamarlo Urban Beat, un proyecto de una guía cultural y turística que trataba de retratar no solamente a Melilla, sino también a su hinterland, ¿no? Es decir, a la zona que tiene más cercana de Marruecos, que es la región del Rif, que me marcó para siempre. Bueno, pues a la cultura bereber, a toda esa interculturalidad, todo ese mestizaje, pues a ese libro que iba a recoger todos los años, bueno, pues todo ese universo multicolor y mestizo, pues decidí llamarlo Urban Beat y se presentaba todos los años pues en la Feria Internacional de Turismo. Tuvo una aceptación, la verdad que hombre, no me gusta hablar así en ese tono triunfalista de las cosas que yo he hecho, pero lo cierto es que sí que fue muy impactante, ya no solamente para los turistas que se encontraban esta guía pues, en la habitación de cada uno de los hoteles que habían en la ciudad, sino también para los propios residentes. Yo me acuerdo que me decían, es que, y además era una cosa que a mí me llamaba mucho la atención porque me decían, es que no parece Melilla, es que tú le has dado otra perspectiva a nuestra propia ciudad que conocemos desde hace tanto tiempo y al final siempre vamos a los mismos sitios y tenemos un mismo punto de vista sobre los lugares a los que tan acostumbrados estamos a ver y la perspectiva que tú le das es completamente diferente porque has sido capaz de reimaginarla, por un lado, y de darle pues un carácter completamente distinto. Entonces a mí esa era una cosa que bueno, pues un punto de vista que me inquietaba por un lado porque pensaba, bueno, probablemente la gente de la ciudad no ha puesto lo suficientemente en valor los encantos que tiene esa zona, pero por otro lado, pues hombre, me sentía muy halagado porque ese fue un poquito uno de mis objetivos, ¿no? Es decir, trasladar una imagen distinta, completamente subjetiva, pues a partir de eso, a partir de poner en valor pues a los personajes a los que nadie les daba voz, pues todo ese conjunto de bandas de rock locales, actores locales, la gente que hacía teatro, la gente del mundo asociativo, del mundo del voluntariado y que quizás no tenían voz en los medios en los que, bueno, pues al final la actualidad manda y siempre se habla de las mismas cosas y bueno, yo de alguna forma pues cubrí un hueco, ¿no? De cultura alternativa, de arte urbano y bueno, y en ese sentido sí que es cierto bueno, que fui pionero, ¿no? En la zona. Tanto la revista como la guía Urban Beat se leía además pues, en toda la zona, no solamente de Melilla, sino también de todo el entorno marroquí fronterizo más cercano, ¿no? En las ciudades de Nador, Alucema, Susta. Y bueno, y la verdad que esa marca Urban Beat, que sí que era 100% mía, se fue alargando con el tiempo y todas las cosas que hice desde hace 10, 11 años en el mundo, tanto editorial como audiovisual, en televisión, en radio, las hice como freelance. En esta última temporada, a mi regreso a Madrid hace 1 año y medio y después de, bueno, pues de tener esa pequeña travesía por el desierto inevitable cuando arrancas de nuevo con una nueva vida y en una nueva ciudad, bueno, pues entonces en esos últimos tiempos decidí unificar todas las cosas que yo había hecho hasta este momento profesionalmente, tanto en radio como en televisión, como en
como en el tema de organización de eventos, en publicidad, en comunicación y también en edición de contenidos y de revistas y tal, en un proyecto que tuviera ya un histórico de 10 años y que se llamara pues Urban Beat, recuperando al fin y al cabo un proyecto iniciático como el que fue pues eso, pues Urban Beat. Por lo tanto, Sí. el sello lo que lo caracteriza es eso, la promoción, la visibilidad de proyectos culturales de vanguardia en todas sus disciplinas. Actualidad, un poco de cine, un poquito de televisión, cultura pop y, desde luego, poner en valor pues a la gente creativa, a la gente con talento, en cualquiera de las disciplinas, es decir, ya no solamente en el arte y en la cultura, nosotros ya como agencia de comunicación, aparte de como revista, como agencia de comunicación, estamos abiertos a trabajar con todo tipo de anunciantes, pero eso sí, siempre dándoles nuestro sello, nuestra marca, que es pues eso, un punto de vista diferente, modernidad, vanguardia, y un formato de comunicación más fresco, más espontáneo y que llegue a todo tipo de públicos, no solamente a sus fans. Si tuvieras que definir No en sé si dos lo palabras, he resumido bien, sabes que es sí, difícil, es sí, como hablar de un hijo. sí, sí, pero te voy a poner en un pequeño aprieto, si me lo permite, Jaume. Eh, Claro si, que sí. si tuvieras que definir en dos palabras, dos únicas palabras, Urban Beat, ¿cuáles elegirías? Pues es una agencia de comunicación y al mismo tiempo una revista, un medio de comunicación de momento digital y que muy pronto también va a ser a papel. Eh, Por lo tanto, somos sí, un medio de comunicación en nosotros mismos, somos una revista y damos todos los servicios que da una agencia de comunicación, producción audiovisual, fotografía, generamos contenidos, publicidad, publicación de branded content en otros medios que son partners, como los que nombrabas tú mismo antes, Icon, Forbes, Esquire, El Mundo, El País, en fin. Pues eso, funcionamos por un lado como medio de comunicación, como revista Lifestyle y por otro lado como agencia de comunicación. esos son más de dos palabras, pero bueno, te Bueno, lo doy pues por bueno. Te lo doy por bueno. Oye, te quería preguntar, tú te forjas, tú arrancas tu carrera de periodismo pues en la ciudad autónoma de Melilla. Eh, ¿Qué ha cambiado en Melilla, si es que ha cambiado algo? ¿Qué cambios ves tú que te gustan o que no te gustan de la ciudad de Melilla? Yo sé que la situación es muy diferente ahora, pero ¿qué echarías tú de menos de la ciudad de Melilla ahora? bueno, yo de Melilla he hecho muchísimas cosas de menos. Melilla es una ciudad que marcó mi vida para siempre. Yo conocía muy poco, yo sabía muy poco de Melilla porque sabes que en la península sabemos muy poco de estas ciudades que están fuera del continente y que además no son tan turísticas como pueden ser las Islas Baleares o las Islas Canarias. Por lo tanto, tenía muy poca información y un montón de tópicos en la cabeza, como que era una ciudad pues llena de militares, de funcionarios y en la que había poco que hacer, ¿no? Y yo llegué un poco por casualidad, porque a mí me pilló de lleno la crisis del 2008. Yo en ese momento trabajaba pues como director comercial en la empresa de mi padre y bueno, pues con la crisis del 2008, pues bueno, ya sabes que se produjeron situaciones absolutamente dramáticas en el mundo empresarial y la empresa en la que yo trabajaba, como tantísimas otras, quebró y me vi obligado a empezar de cero. Y por motivos personales, porque bueno, yo tenía una relación pues con una persona que era de Melilla, empecé a echar currículums en distintas ciudades en las que conocía gente y también en Melilla porque allí vivía mi pareja, ¿no? Y el primer medio de comunicación que se puso en contacto para que empezara a trabajar allí fue Cadena Ser, la emisora Cadena Ser en Melilla, donde empecé a hacer informativos. Por lo tanto, de un día para otro me trasladé a un universo, a un mundo completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrado y descubrí la ciudad, una ciudad que al nombrarla, al decir Melilla, todavía se me para el pulso. Es una ciudad que marcó mi vida para siempre, a la que le tengo muchísimo cariño, muchísimo amor, de la que guardo recuerdos que son auténticos tesoros y de la que conservo, por suerte, muchísimos amigos. Es una ciudad que además me acogió desde el primer día con un espíritu
súper integrador y que desde el primer día, además, sin ser de allí, siendo catalán, además haciéndome llamar Jaume sin estar afiliado, además a ningún partido ni al que gobernaba en esa época, me dio una oportunidad de crecer como hombre, como ser humano y también profesionalmente. Yo de Melilla he aprendido muchísimo, aparte de la generosidad de sus habitantes, de las personas que en ese momento eran influyentes, me refiero a las autoridades, bueno, pues a los políticos que habían en esa época, que desde el primer momento me sentí, pero de lo más acogido. También todas las personas que conocí en aquel momento me hicieron sentir como en casa. De entrada, la primera impresión que te causa pues es que es una ciudad pequeña, como si fuera una capital de provincias, un tanto provinciana, por decirlo de una forma, además cariñosa, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo conoce un poquito la vida de todo el mundo, donde se funden todos esos inputs que tienen que ver bueno, pues con esa endogamia que se produce en las ciudades pequeñas en las que la gente lleva relacionándose entre sí hace tantas décadas y generación tras generación. Pero con el tiempo fui descubriendo un tesoro importantísimo y tan fundamental que tiene Melilla, que es la interculturalidad, el mestizaje, esa apuesta por una convivencia intercultural que a mí me impresionó. Es una ciudad en la que se celebraba de igual forma y se iluminaba y se felicitaban las festividades, las Pascuas de igual forma, tanto si eran las Pascuas cristianas, la Navidad, pues el Año Nuevo, la Semana Santa, se celebraba de igual forma que si eran pues, las festividades hebreas, la Pascua de la Galleta, el Pesaj, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah o el Hanukkah. Se iluminaba de igual forma todas las calles cuando era pues la Pascua Chica, que llega después del final del Ramadán, dentro de la cultura musulmana, o la fiesta del sacrificio, el Eid el-Kebir, o el Diwali de la cultura hindú, o todas las festividades del pueblo gitano. Por lo tanto, esa apuesta por la interculturalidad y poner en valor toda esa diversidad, toda esa riqueza heredada de tantas décadas y que además había atesorado como resultado esa convivencia modélica, me pareció impresionante, porque sí que es verdad que aquí mismo en Madrid, en Londres, en Nueva York, en tantísimas ciudades existe también una escena de multiculturalidad en la que conviven muchísimas religiones y personas de todo el mundo. Pero al final hay una cultura o hay, sí, una cultura o una religión dominante, mientras que las otras ven un poco como minorías. Sin embargo, en Melilla me pareció absolutamente innovador y algo que no había visto nunca en ninguna otra ciudad, por muy grande que fuera. Ya ves, te he puesto ejemplos como Nueva York, o Chicago, o Londres, o París, Barcelona, Madrid. No había visto nunca ese sentimiento de igualdad, de convivencia, en la que además la relación que había entre las distintas comunidades, entre los distintos colectivos, era de absoluto conocimiento unas con otras. Es decir, las personas de la comunidad cristiana, cuando llegaba Ramadán, pues eran invitadas a la ruptura del ayuno de algún vecino. Todo el mundo felicitaba las Pascuas, todo el mundo sabía pues cuando era la fiesta de Pesaj o de Yom Kippur. Es decir, había un conocimiento absoluto de cada una de las culturas y a mí eso es algo que me pareció absolutamente hermoso. Tú me preguntabas por los cambios que se han ido produciendo. Bueno, los cambios que se han ido produciendo tienen mucho que ver con los acontecimientos que se suceden alrededor del mundo y que evidentemente tienen una reverberación en la propia ciudad, ¿no? Como decía pues aquel filósofo, hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. Por lo tanto, Melilla no es ajena a lo que sucede en el resto del mundo y evidentemente hay una regresión a los valores más conservadores en todas y cada una de las comunidades, y eso también se deja notar en la ciudad. La presión migratoria, las crisis que se van sucediendo en África, los conflictos con Marruecos han hecho mella en la ciudad, y eso es una lástima, ¿no? Porque una ciudad modelo de convivencia, pues sí que es cierto que ha visto mermados algunos de sus encantos, pues precisamente por esa tensión migratoria que había en torno
a la valla y que yo viví muy intensamente pues en aquellos tiempos pues de saltos a la valla, en los que esas personas pues estaban hacinadas en el monte Gurugú, que está justamente al lado de la frontera, que lo pasaban verdaderamente mal y que yo, bueno, pues como periodista, pues intenté saber un poquito más, y ya no solamente como periodista, también como ser humano y como ciudadano, bueno, pues intentaba, quedábamos con algunos amigos, con las ONGs, con las personas también que vivían en esas cávilas de Marruecos, y me emocionó cuando lo cuento, toda la solidaridad que vi entre las personas pobres de esas cávilas de Marruecos que sacaban comida para dárselos pues a esos migrantes subsaharianos que estaban allí hacinados esperando su oportunidad para saltar la valla. Durante un momento, durante aquella etapa, de alguna forma todos éramos uno y estábamos solamente intentando ayudar, sin plantearnos nada más, sin plantearnos de quién era la culpa, si es que verdaderamente había un solo agente que tuviera la culpa, ¿no? Estábamos solamente allí comportándonos como seres humanos y compartiendo todos lo poco que teníamos, ¿no? Y eso es un retrato que tengo de Melilla como una ciudad absolutamente solidaria, donde vi actuar. Fíjate que yo siempre he sido un tío muy pacifista, que he creído poco en el mundo militar y en el ejército y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en Melilla cambió mi idea sobre todo ese mundo. Vi realmente al ejército, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la policía local, a las propias autoridades civiles y militares, incluso religiosas, pues actuar en pro de esa solidaridad, de ese compromiso para que las condiciones en las que iban a entrar a Melilla esas personas pues fueran lo más favorables posibles y que su entorno fuera lo más amable posible. Es una ciudad a la que le tengo mucho amor, es preciosa, además es muy, muy bonita, yo la recomiendo y sobre todo, aparte de su arquitectura, que duda cabe de que todas las ciudades españolas son bonitas, pero yo creo que el gran tesoro que tiene Melilla, y yo creo que lo haría extensivo a todo África Norte, es su gente, su hospitalidad y sobre todo eso, el mestizaje y la puesta en valor de la interculturalidad. Jaume, yo te quería preguntar, has mencionado antes dos términos, dos palabras, mestizaje intercultural. ¿Tú crees que esa riqueza, tú que has estado evidentemente no hay más que escucharte hablar para ver que eres un enamorado de Melilla, pero todo el norte de África, el Rif, ¿tú crees que aquí en la península se entiende esa riqueza cultural y sabemos distinguir entre coexistir, que es lo que se hace en las grandes ciudades con otras etnias, o convivir, que es lo que se hace, por ejemplo, allí? ¿Sabemos distinguirlo, los peninsulares? No, no, y no solamente los peninsulares. Ese modelo de convivencia, ese modelo de interacción, porque cada vez que se construye una minoría en el país de acogida, hay varios modelos de interacción y hay varios modelos de acogida, ¿no? Y Europa, en su complejo colonialista de haber sido una potencia colonial, y en ese complejo cristiano y buenista y en cierta forma de esa especie de generosidad, de sentirte en deuda con todos esos países a los que has colonizado y a los que has explotado durante tantos siglos, pues bueno, ha creado una especie de modelo de acogida de no construir un escenario verdaderamente inclusivo y integrador. Se le ha ido de las manos, en definitiva. Han dicho, bueno, les dejamos entrar, estamos en deuda con ellos, ¿qué vamos a hacer? Somos un Estado de Derecho, somos garantes, además, de aquello, de los derechos humanos, nosotros nos los hemos inventado, somos gente civilizada y por lo tanto tenemos que darles una serie de derechos básicos garantizados, ¿no?
pero verdaderamente no se han construido puentes, verdaderamente no se ha construido un modelo de convivencia en el que todos podamos aprender de todos y en el que esa convivencia no sea solamente un problema, sino que además sea una ventaja, es decir, en la que además nos enseñe, nos haga crecer como seres humanos, nos haga también empoderarnos como sociedad y además nos dé algunas de las claves más fundamentales de por qué en otros lugares del mundo se han llegado a situaciones tan crípticas cuando en realidad la convivencia entre personas es tan fácil y es tan natural. Basta con darle visibilidad a todo el mundo. Basta con tener un sentido de la igualdad. Esto no es la casa de nadie. Nosotros no nacemos cristianos ni musulmanes. Nosotros nacemos como nacemos y todo lo demás son esquemas culturales. Por lo tanto, todas las aportaciones que nos lleguen foráneas, que nos lleguen desde fuera, nos lo tenemos que tomar como una oportunidad para la pluralidad, para la diversidad, para el aprendizaje y sobre todo para que no vuelvan a reproducirse modelos de conflicto anteriores, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que Europa pues ha sido la abanderada de la tolerancia, de dejar entrar, de ser permisiva, mucho más permisiva a lo mejor que otras grandes potencias como Estados Unidos, pero no ha sido capaz de construir un modelo de convivencia verdaderamente intercultural, donde todos seamos, donde la cultura de cada uno de los componentes sea, bueno, pues esa puesta en valor de la que antes hablábamos. ¿Puedes comentarnos algunas colaboraciones con entidades y que hayas hecho incluso con el gobierno de la ciudad autónoma? Bueno, yo con el gobierno de la ciudad autónoma, la verdad es que trabajé muy bien en esa época. En aquel momento en Melilla se estaba construyendo un nuevo modelo de ciudad, había una aspiración que había nacido pues a principios del siglo XXI, porque claro, tú piensas que en un mundo globalizado y en una historia además tan conectada de unos sucesos con otros a escala internacional, todo está conectado, ¿no? Por lo tanto, el siglo XXI, la caída de las Torres Gemelas, las distintas crisis que se produjeron como consecuencia de la llegada del euro, Israel, Palestina, el mundo árabe, los distintos conflictos que ya se veían fraguando desde los 90, pues también tuvieron su repercusión en el norte de África y, por supuesto, también en Melilla, que también vio un proceso de transformación, ¿no? Melilla había una comunidad judía muy importante, de gente que venía pues de Orán, de Argelia, de tal, que a partir del siglo XXI, de principios de los años 2000, bueno, pues emigra, se va a otros países, a Venezuela, Canadá, Estados Unidos, en fin, se produce una diáspora y la ciudad pues se ve obligada a reinventarse. Yo llegué a Melilla en el año 2010 y enseguida empecé a trabajar con el Patronato de Turismo precisamente para la edición de esa revista y de esa guía cultural de la que antes te hablaba, ¿no? Y enseguida me di cuenta que ese gobierno, que en aquel momento era del Partido Popular, tenía una intención firme y absoluta por poner en valor ya no solamente todos estos valores que te digo de interculturalidad, de mestizaje, de pluralidad, de diversidad, sino también de potenciar una imagen de ciudad, un modelo turístico sostenible, ahora que estamos hablando tanto de sostenibilidad, de turismo cultural. Bueno, en ese sentido Melilla fue pionera. Sí que es cierto que las circunstancias eran muy poco favorables porque los precios de los billetes de los barcos, de los aviones, pues bueno, era complicado que esas aspiraciones turísticas se cumplieran, todo iba muy lentamente, pero sobre todo había una apuesta por parte del gobierno local y creo que por eso yo, bueno, pues encajé muy bien, entendí enseguida qué era lo que querían de mí, qué era lo que querían de los medios de comunicación y sobre todo cuál era el modelo de ciudad que pretendían trasladar de cara al exterior desde el punto de vista turístico, ¿no? Un modelo de turismo cultural, de turismo de aventuras, de turismo arquitectónico, porque piensa que, bueno, pues que el ensanche de Melilla está lleno de edificios modernistas, siendo la segunda ciudad en el patrimonio arquitectónico modernista que hay en España, ¿no? Por lo tanto, había una apuesta por fomentar, por divulgar todos esos encantos, ¿no? Y yo estuve ahí, pues en ese sentido, colaborando pues con distintas consejerías, con el Patronato de Turismo,
turismo, con la Consejería de Cultura, con la Viceconsejería de la Mujer, donde también pues llevé a cabo distintos proyectos como bueno, pues la edición de un programa para Televisión Melilla, con la Viceconsejería de Juventud, en fin, pues prácticamente con casi todas las que tenían que ver con turismo y cultura. Y la relación fue excelente y los resultados pues seguramente son mejorables, ¿no? Porque todo es mejorable, pero yo particularmente me siento satisfecho y tanto es así que sigo manteniendo una muy buena relación con todas las personas que en aquel momento eran los responsables institucionales y que para mí hicieron una gran labor. También la están haciendo seguramente los que están ahora, es un gobierno de coalición formado entre Coalición por Melilla, Partido Socialista y Ciudadanos, pero claro, ya no me ha tocado esa época porque fue la época en la que yo ya regresé a Madrid. Pero yo creo que en Melilla hay muchas cosas que se hacen bien, es importante darle visibilidad y bueno, y estoy deseando pues volver y abrazar a todas las personas que dejé allí que también me trataron. Jaume, ¿qué te da el mundo de la comunicación que no te da otros campos profesionales? Pues el mundo de la comunicación me ha dado la oportunidad de exorcizar todas las cosas que yo tenía dentro y que no sabía materializar en una disciplina artística concreta, ¿no? Yo soy un poco como Lola Flores, ¿no? Como aquella crítica que le hicieron a Lola Flores cuando decían, bueno, no me quiero comparar, por favor, salvando las distancias, ya quisiera yo. Pero bueno, en el sentido, cuando le dijeron, no sabe cantar ni bailar, pero por favor no se la pierdan. Yo no sé hacer nada. En realidad no sé hacer nada, no tengo ningún talento. No sé cantar, no sé tocar ningún instrumento, pero hay algo, hay una retórica, hay una narrativa que sí que siempre he tenido dentro de mí, que es la capacidad de expresarme, la capacidad de un universo interior, y en el campo del periodismo, en el mundo de la comunicación, he encontrado una vía para tender puentes hacia el espectador y narrar la crónica de todas aquellas cosas, de todos aquellos aspectos que sucedían a mi alrededor y que me impactaban y que me parecía importante que se conocieran. Bueno, pues el periodismo me ha dado la oportunidad de trasladar un mensaje de forma subjetiva de todas aquellas cosas que sucedían a mi alrededor y tenían un impacto en mí. Por lo tanto, sí que al final cumplí el sueño de todo periodista, aunque yo no soy licenciado en periodismo, yo estudié cine, pero bueno, al final terminé en el periodismo y curiosamente en realidad era lo que siempre había soñado ser, la voz de la calle, cambiar el mundo, que la gente conociera la verdad, y no sé si he conseguido una de esas cosas, pero desde luego he muerto, diciéndolo de manera metafórica, he muerto en el intento por contar la verdad, al menos mi verdad, porque por ser la voz de la calle, por darle voz a todas esas personas que estaban haciendo cosas y no siempre tenían la oportunidad de expresarlas, y cambiar el mundo no, evidentemente, sería más que pretencioso, pero sí he contribuido a que en Televisión Melilla, que era una empresa pública, era una televisión muy conservadora y en la que yo dirigí varios programas y fui guionista y presentador de varios programas, se colara un discurso por una rendija que era el mío. Es decir, aquello que siempre se dice, las cosas se cambian desde dentro, en cierta forma es verdad. Yo desde Televisión Melilla, que cuando yo la conocí era un medio muy conservador, muy oficialista, yo logré decir todo aquello que quería. Y me di cuenta que todo se puede decir, que realmente se puede hablar de todo, que simplemente tenemos que encontrar la forma de comunicarlo, de expresarlo, de tener a los colaboradores adecuados y sobre todo, pues eso, de tener un guión. Es importantísimo tener un guión y tener un relato y una narrativa interior que nos haga explicar aquello que nos gusta, aquellos temas que nos interesan
a partir de un lenguaje determinado. Por lo tanto, la comunicación me ha dado esa oportunidad de encontrar una voz propia, un lenguaje propio y un puente de comunicación hacia el espectador, expresando todas aquellas cosas que a mí me llamaban la atención y que me preocupaban y que me emocionaban. Yo voy a discrepar un poco de ti, de algo que has dicho, me lo vas a permitir. Eh, Antes has comentado, bueno, yo no sé hacer nada. Yo creo que sabrás hacer muchas cosas, pero una de las cosas que estoy viendo que haces muy bien es transmitir el amor a un concepto como es la diversidad cultural tan importante y tan abandonada en nuestra cultura hoy, en particular y en general transmitir el amor a una ciudad hoy por hoy un poco desconocida. Y gracias a ti y al trabajo que estás haciendo, empieza a ser conocida Melilla. Yo creo que eso lo haces tremendamente bien. No hace falta que te compares con La Flores, ni con un artista, ni con David Bisbal. Creo que eso lo transmites perfectamente por todos los poros de tu cuerpo. Sí, sí, claro, me refería a que cuando te decía no sé hacer nada, bueno, supongo que sé hacer muy buenas paellas. Por ejemplo, hoy he hecho una para unos amigos que venían de Fíjate. viaje y les he hecho una paella. No, cuando te decía que no sé hacer nada, me refería a que no sé hacer nada en concreto. No sé, no tengo un don artístico en concreto. Supongo que sí, que tengo algún don para comunicar aquello que me interesa, ¿no? Por eso yo creo que la gran suerte o ni siquiera suerte, ¿no? Una de las cosas en las que he sido más listo en mi vida es que he conseguido vivir de aquello que me interesa, de lo que sé hacer y de lo que sé expresar, ¿no? Que en este sentido es pues hablar, es comunicar y es trasladar mensajes concretos sobre cosas que a mí me interesan, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito lo que te decía y para eso me ha servido la comunicación y el periodismo. Me refería a que yo pues no sé, hubiera querido ser quizás actor o cantante, porque yo estoy enamorado de los artistas, me encanta la gente creativa y que hace cosas, pero también es cierto que tuve el privilegio, la lucidez de darme cuenta a tiempo que no tenía el talento suficiente, ni natural, ni nada, no tenía la voz, no tenía pues, el registro suficiente como para hacer alguna de esas cosas. Entonces me di cuenta enseguida que quizás sí podía narrar, sí podía explicar todo eso y bueno, y intentar vivir de eso. Entonces, en ese sentido sí, estoy de acuerdo contigo, soy un entusiasta. Yo creo que lo que sé hacer se basa sobre todo, en que soy un entusiasta, en que mantengo la mirada infantil, que parecía que todo lo veía por primera vez. Lucho por no convertirme en un cínico ni en un descreído, por seguir creyendo en las cosas que me apasionan, en seguir siendo confiado, en seguir siendo ingenuo, para que todo me siga sorprendiendo, para que todo me siga pareciendo tan alucinante como me parecía cuando tenía 20 años y para seguir manteniendo esas ganas de comerme el mundo en el sentido menos ambicioso de la palabra. Es decir, comerme el mundo en el sentido de conocerlo, de ir más allá de los estereotipos, de reventar todos los clichés, de darle una oportunidad a las cosas, de liquidar todos los prejuicios y al mismo tiempo también ser sincero conmigo mismo, ser honesto, no pasarme de buenista, no practicar una generosidad artificial y aquello que no me interesa descartarlo. Y ser muy rotundo. Y ser en ese sentido muy luchador y muy rebelde y muy irreverente también, porque eso también es necesario mantenerlo. Sin embargo, yo creo que eh, eso que tú dices, haces muy bien cuando hablas de algo, es puro entusiasmo, es pura emoción. Yo soy, en ese sentido, yo creo que es un poquito la base, es el eje de mi relato, ¿no? La emoción y la visión subjetiva de aquellas cosas que tanto me atraen. Jaume, para ir finalizando la entrevista, que por cierto se nos ha hecho cortísima, hay muchísimo de qué hablar.
pero hay algo que a mí me gustaría preguntarte, tengo mucho interés particular. ¿Qué o quiénes o qué situaciones o qué es lo que inspira a Jaume? Bueno, el cine. El cine. El cine ha sido mi grandísima fuente de inspiración. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi padre viajaba mucho por trabajo, era empresario, viajaba mucho por trabajo por toda España y muchas veces mi madre estaba pues sola con nosotros toda la semana. Entonces mi hermana, que era un poquito así, pues bueno, pues más guerrera y tal, pues antes nos venía a recoger al colegio y la dejaba pues con sus amigas, con mi tía, con una prima, y a mí me llevaba al cine, que todavía en aquella época se hacían sesiones dobles de cine clásico y nos íbamos todas las tardes a ver 2 películas de cine clásico. Y yo tendría pues 5, 6, 7, 8, 9 años. Me pasé toda la infancia yendo a ver 2 películas diarias de cine clásico. A mi madre le encantaba el cine. Mi madre era una cinéfila, no era una intelectual, era una ama de casa, normal y corriente, pero tenía un don especial para el cine. Yo me acuerdo que además en esos años primeros 80, acuérdate que se hacían esos ciclos de cine húngaro que promulgaba Pilar Miró, el cine club, cine mudo. Y mi madre, la recuerdo siempre, yo pequeño, mi madre haciendo a lo mejor punto y decía, mira nene, estas películas, dice, son muy buenas, ¿eh? Dice, yo no las entiendo porque soy tonta. Dice, porque yo no tengo cultura. Dice, pero son películas buenas y tienen mensaje. Tú tienes que mirarlas. Dice, porque son películas buenas. Y yo las veía, me las tragaba todas. Ciclos de cine polaco, ciclos de cine soviético. Yo con 8 o 9 años, esa es mi gran fuente de inspiración. Yo aprendí a amar al cine de la forma más natural, sin ningún tipo de esnovismo, con mi madre y mis tías al lado. Para mí fue pues mi gran fuente de inspiración y la base de mi universo. Y cuando ya luego de mayor, ya siento más snob, redescubrí al estudiar la carrera de cine, descubrí pues a Jean-François Truffaut, a Jean-Luc Godard, al realismo italiano con Michelangelo Antonioni, Pasolini, en fin, Hiroshima Mon Amour, Alexander Sokurev del cine soviético, pues para mí fue como el amor, como descubrir el amor, ¿no? Descubrir que una película no es solamente de qué va la película, qué pasa, quién ha sido el asesino, sino el lenguaje, ¿no? El lenguaje audiovisual que se esconde tras el montaje, la fotografía, la composición, el uso dramático de los colores, las líneas, es decir, todo eso para mí fue tan emocionante descubrir por qué la escena tiene un significado diferente si situamos al protagonista, a la derecha del plano o a la izquierda del plano. Todos esos aspectos que tienen que ver con el lenguaje audiovisual son la base de mi trabajo que luego he utilizado en mis artículos, que todos tienen inicio, cuando trabajo siempre inicio, nudo, desenlace. ¿No? Aunque sea escribir una noticia, un texto comercial, inicio, nudo, desenlace. En los reportajes de moda que he dirigido, mi inspiración siempre ha sido el cine, en todo. Muy bien, pues Jaume Nils Ontivero, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Mairena. Por supuesto que tienes tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, y encantado de conocerte. Un verdadero placer, compañero. Cuídate. Adiós.